del área académica queer. Eh, el área académica queer es un colectivo interdisciplinario que integra o que intenta de alguna manera generar conocimientos y prácticas colectivas que sean comprometidas. Nos posicionamos de un activismo académico en donde pretendemos producir conocimientos situados e implicados, ¿sí? Con esto, nada, intentamos como un poco romper con la dicotomía entre el pensamiento y la acción, ya que entendemos que de alguna manera no existe una producción teórica que sea ajena a las prácticas. Entonces, bueno, nada, para este año invitamos a María Galindo, estamos muy felices de que nos pueda acompañar y de la generosidad que ha tenido de aceptar la invitación y bueno, y de haber compartido estos días en la planificación. El seminario va a contar de 3 días, los 3 días nos vamos a conectar por el mismo link, va a ser a las 19 horas, y en realidad la idea es que el primer día nos acompañe María Galindo, el segundo día vamos a estar trabajando sobre transfeminismo y antiespecismo, es un tema que nos viene convocando desde el área y que queremos poder seguir problematizando, y el último día vamos a estar con la mesa de VIH, y las diferentes prácticas biopolíticas que se ponen en juego. La idea de este seminario, que como ya dije es la 14ª edición, es poder brindar un espacio de diálogo, ¿sí? Donde confluyan como diferentes narrativas y que podamos empezar a articular y pensar sobre cuestiones que nos comprometen, que nos competen, que nos interrogan. Le voy a dar la palabra a María Galindo. María Galindo es artista, feminista, integrante de Mujeres Creando. Mujeres Creando es un movimiento autónomo que surge en 1992 en La Paz, Bolivia. Y para terminar esta presentación, bueno, realmente fue como un poco difícil de elegir cómo presentar a María Galindo por la versatilidad que tiene en lo que hace y también en lo difícil que es como presentar a alguien sin que quede fija en una identidad. Decidimos leer una presentación que nos mandó hace poco, que un poco refiere justamente a los movimientos que está generando lo que vienen haciendo desde Mujeres Creando y desde la producción de María Galindo, justamente en las resistencias que genera desde el Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es un currículum resumido de censuras, y bueno, y dice así: proceso por el delito de actos obscenos por Mamá no me lo dijo, iniciado por el Estado. Proceso por daño a bienes del Estado y atentado contra la riqueza nacional por el grafiti, Fiscalía rima con porquería. Milagroso altar blasfemo, destruido por grupo de fanáticos católicos, con la complicidad de las autoridades del Museo Nacional de Arte en Quito, la misma obra fue clausurada en su acceso al público. Bienal de Arte de Sao Paulo, la instalación Espacio para Abortar podía ser utilizada solo por mayores de 18 años. La censura se activó ante la gran expectativa que causaba la obra en Mujeres Creando. Expulsada como columnista del periódico Página 7 en Bolivia, por denunciar que la Universidad Católica de ese país fue la sede principal de las deliberaciones golpistas. Bueno, un poco esta breve presentación, ¿no? O sea, o marginal, nos parece que muestra el ruido que se genera cuando realmente de alguna manera tiemblan las estructuras, ¿no? En esto que ella viene como planteando hace tiempo, de cómo subvertir la estructura y no seguir generando movimientos que sean asimilacionistas. Bueno, María, te damos la palabra. Muchísimas gracias. Yo la verdad es que estoy muy contenta de esta invitación, me honra muchísimo.
tengo una relación muy complicada y muy contradictoria con el espacio académico porque ya he sido expulsada, me he olvidado poner eso en el currículum de de tres carreras de la universidad pública. Sin embargo, a pesar, digamos, del cuestionamiento del academicismo y del cuestionamiento de la arrogancia de la academia frente a los otros saberes, en su relación con los otros saberes, al mismo tiempo soy muy consciente de que la academia representa, la universidad pública representa una de las conquistas principales de la segunda mitad del siglo XX en Bolivia, por lo menos para los proletariados que se movilizaron. Así que esta invitación me llena de alegría estar con todas, todes y todos ustedes. Y lo que yo voy a exponerles hoy es, digamos, no es una teoría, sino es un proceso de reflexión en construcción. Es un camino que está a medio camino, por decirlo así. Y en este camino, a medio camino, yo quiero partir contándoles brevemente una anécdota. Hace algunos años, que no me acuerdo cuántos, pero muy pocos, Mujeres Creando en un 28J, hizo una escultura lesbiana erótica en la puerta de la Catedral de La Paz. La puerta de la Catedral de La Paz está exactamente a un lado de la puerta del Parlamento boliviano. Bueno, fuimos cruelmente reprimidas, pero aconteció algo interesante anecdóticamente. Salió el vocero de la bancada del Movimiento al Socialismo, que es el partido que aglutina, entre comillas, a la izquierda, el partido de Evo Morales, y que aglutina, entre comillas, a los representantes de los pueblos indígenas, el vocero de esa bancada a decir: a estas enfermas que vienen a contaminar a nuestros pueblos hay que expulsarlas del país. Entonces nosotras presentamos una denuncia por racismo y discriminación a las instancias del Estado. En Bolivia existe una ley antidiscriminatoria en todos los sentidos, que es como tantas de estas leyes retóricas que producen los estados. Y no nos querían ni recibir la hojita, porque ¿qué nos hubieran podido responder? Nosotras presentamos la denuncia solamente como un acto lúdico, solamente para llevar al Estado al límite de su propio discurso. Entonces, en ese momento me convocó el vicepresidente Álvaro García Linera, el vicepresidente de entonces, me convocó a su oficina y me dijo: mira, María, Álvaro García Linera es muy conocido en la izquierda latinoamericana, yo te respeto, yo te admiro, pero tú tienes algo que entender. Él, nuestro compañero indígena, lo dijo en tono muy paternal, lo único que está haciendo es expresando su visión, que es la visión de la sociedad. Y esa visión, que es la visión de la sociedad, es lo que ustedes deben comprender. Una vez que ustedes comprendan eso, tú dime además qué quieres que haga, porque a este compañero, que es nuestro vocero, nosotros no le podemos hacer nada. No sé qué quieren ustedes que nosotros les hagamos. Entonces yo le dije: mira, Álvaro, sí, la expresión homofóbica de este compañero indígena, diputado del pueblo, es la expresión de la sociedad, lo único que quiero es que me des una oficina aquí en tu vicepresidencia para que yo haga una recopilación más completa de lo que el pueblo piensa sobre nosotras. Y entonces inicié lo que dio lugar a este libro, No hay libertad política si no hay libertad sexual, que fue una investigación de 2 años en el Parlamento boliviano, en el Parlamento Plurinacional Boliviano, sobre las concepciones de los y las parlamentarias en relación a lo que es un hombre, en relación a lo que es una mujer, en relación a la norma heterosexual, en relación a las maternidades, paternidades, etcétera, etcétera. Entonces fue muy interesante porque
Álvaro García Linera no pudo negarse, no le pedimos dinero, le pedimos un espacio para llevar, o sea, un espacio dentro del Estado, además un espacio de alta jerarquía, como es físicamente la vicepresidencia, para llevar a ese espacio de alta jerarquía del espacio, de alta jerarquía del Estado, perdón, para llevar a sus propios o a los representantes de la sociedad a contarnos algo muy inofensivo, que es sus conceptos de hombre y de mujer. Yo hice las entrevistas de alrededor de 60 minutos con cada uno del 40 y cada una del 49% del Parlamento que hoy se llama Asamblea Legislativa Plurinacional. Estamos hablando de un nombre gigante para una democracia representativa vacía. Pero estamos hablando de quienes asumen la vocería de lo que la sociedad piensa es y debe ser, además de quienes tienen derecho de legislar. Y entonces, una vez que hice yo esta investigación, yo aglutiné todas las voces llamadas. No me gusta esta palabra, la voy a usar temporalmente. Todas las voces llamadas, calificadas y autoasumidas como indígenas en un solo capítulo. En Bolivia, la representación, digamos, indígena formal en la política formal es grande. ¿Qué fue lo interesante? ¿Qué fue lo duro? Encontrar que el discurso de estos y de estas, porque no era solamente de los hombres, sino también de las mujeres, representantes de los pueblos indígenas, era un discurso análogo, calcado, similar y muy próximo a un catecismo judeo-cristiano. Entonces, ¿cómo interpretar ese discurso? Tienes dos opciones. La opción 1, decir lo que además se dice de forma muy frecuente en estas sociedades. La sociedad boliviana es conservadora. Los pueblos indígenas son de antemano, como si se pudiera generalizar al conjunto de pueblos indígenas. Estamos hablando de regiones muy diferentes, amazónicos, bayunos, de montaña, andinos. Los pueblos indígenas son homofóbicos y por ende además transfóbicos y por ende además conservadores. Esa es una de las opciones de conclusión. Y por lo tanto, las poblaciones, los sectores, los grupos, los colectivos, como quieran ustedes llamarle, lo que tienen que hacer es intentar seducir políticamente a la sociedad y a esos pueblos sobre su derecho a la existencia, que es un poco el canon que te plantea, digamos, la hegemonía social. La otra opción, que es la que tomé yo, es preguntarnos de dónde sale ese discurso análogo, porque no fue enunciado como discurso judeocristiano católico, pero análogo y exacto al discurso judeocristiano católico. Y en ese camino de buscar la genealogía del discurso de los pueblos indígenas sobre la no heterosexualidad, viene un doble planteamiento, que es un planteamiento metodológico. Desde donde nos enunciamos las disidencias, por llamarlo de alguna manera,
o por llamarlo de la forma como la escuela queer lo llama, desde dónde nos enunciamos las disidencias en esta parte del mundo. ¿Desde dónde? Y esa no es una pregunta menor, porque eso nos lleva a preguntarnos no solamente sobre la cuestión del lugar de enunciación, sino de planteamiento del problema mismo, de construcción de un discurso y de una práctica política situada en esta parte del mundo. Y entonces en esa exploración yo recurrí a varios instrumentos que son muy importantes para deconstruir, para reconstruir la genealogía desde donde los pueblos o los representantes de los llamados pueblos indígenas enuncian su discurso judeocristiano. Y entonces ahí no hay ninguna duda, no hay ninguna duda, y yo no sé cuán relevante pueden ustedes ubicarlo esto en el Uruguay, pero en Bolivia, en la zona andina, estemos hablando de Ecuador, Perú, Bolivia, por lo menos, no hay ninguna duda que el discurso judeo-cristiano fue un discurso colonial instaurado por el poder de la iglesia. Y no solamente eso, no solamente eso, porque esa sería, digamos, una cosa demasiado general, algo que ya sabemos absolutamente todos y todas y todes. Pero lo interesante es poder explorar en documentos que a los investigadores y a las investigadoras de la academia, y ahí sí, la acusación es directa, no les ha interesado ni a la arqueología, ni a la historiografía, ni al estudio de la construcción del colonialismo le ha interesado el conjunto de prácticas coloniales desarrolladas dentro de lo que se llamó el proceso de extirpación de idolatrías para la instauración colonial de la norma heterosexual en esta parte del mundo. Esa exploración ha quedado siempre por fuera de la investigación, digamos, relevante, de la investigación, digamos, importante y fundante del discurso de descolonización, de denuncia del colonialismo o de construcción de un discurso decolonial. Yo sé que no es lo mismo los tres, pero me gusta agruparlos porque me da la gana. Quedamos por fuera. No les interesó para nada. Porque además buena parte de la arqueología y buena parte de la historia y reconstrucción y análisis del colonialismo fue además financiado por la iglesia. O sea que fue a lavar la cara de lo que hicieron en sus misiones jesuíticas, en sus escuelas, en sus púlpitos, etcétera, etcétera. Y entonces es así que que el primer capítulo de este libro yo recojo algunos instrumentos importantes, básicamente dos, en realidad tres. Recojo por un lado, y además son instrumentos misioneros de la época. Recojo los manuales de confesión, los manuales de confesión en lengua originaria producidos por la Iglesia Católica en la primera etapa del colonialismo. Y, oh sorpresa, los manuales de confesión producidos por la Iglesia Católica indagaban de manera detallada y pormenorizada la confesión de las prácticas sexuales no reproductivas. Por supuesto, para calificarlas como pecaminosas.
Los sermones para curas de indios, porque esto también es interesante, cómo la iglesia entendió que la primera construcción más importante era precisamente la construcción de una legitimidad en la subjetividad de la población a ser colonizada sobre la legitimidad de este proceso colonial. Entonces, para construir esa legitimidad, lo que hace la iglesia temprana y el conjunto de misiones jesuíticas es una suerte de inmersión profunda en las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Entonces, lo primero, utilizan la lengua. Aprenden la lengua. Los sermones para curas de indios son escritos por la iglesia colonial hegemónica para que los curas de indios, que eran hijos de caciques, emitan ese discurso. Entonces, en los sermones para curas de indios, hay una cantidad muy importante dedicados a la condena de formas de sexualidad no reproductiva, de prácticas sexuales no reproductivas, básicamente anales. Si no hubiese existido una realidad compleja dada de esas prácticas, ni los manuales de confesión, ni los sermones para curas de indios hubieran redundado de la forma como han redundado precisamente en estos temas. Y el tercer instrumento que recojo es el primer diccionario de la lengua aymara, construido por el misionero Bertonio, un misionero jesuita, donde encuentro en más de 1500 páginas 7 términos para referirse a mujer y 8 términos para referirse a hombre. Estamos hablando de 15 términos que construyen términos, o sea, voces lingüísticas, una sola palabra para decir mujer que no quiere tener hijos. Una sola palabra para decir hombre vestido de mujer. Una sola palabra para decir mujer que yace con mujer. Estamos hablando de un sistema sexogenérico muy probablemente, pero muy probablemente no binario. Y por último, tenemos una arqueología prácticamente en pañales, una arqueología que como disciplina lee a partir de paradigmas eurocentrados. La arqueología sin encontrar absolutamente nada, sin encontrar formas de representación de sistemas sexogenéricos no binarios. Pero, y todo así, y a pesar de esa arqueología, voy a prenderme la luz, mil disculpas, porque estoy aquí muy a oscuras con ustedes, ahora sí. De todas maneras, se les resbalan por fuera de lo que andan buscando, que son guerreros, reyes y todo lo que ya sabemos que la arqueología encuentra todas las veces. Por ejemplo, esta figura, que es la tapa de mi libro, que es una figura encontrada a 80 kilómetros del lago Titicaca, donde el personaje está intentando cortarse el pene y mostrando que detrás del pene hay una vulva. Una figura hermafrodita. Y entonces se cae. ¿Se cae qué? Se cae a partir de evidencias de este tipo, muy, por supuesto, rudimentarias. Se cae el discurso del binarismo de género heterosexista,
que emiten los propios representantes de los pueblos indígenas como discurso oficial. Y entonces se abre la gran pregunta. ¿Por qué? Porque además resulta que estamos frente a una realidad donde el discurso del binarismo de género, de la diferencia sexual y la división sexual rígida, la heterosexualidad obligatoria y la sexualidad como reproducción, no es enunciado como discurso judeo-cristiano católico, sino que es hoy enunciado como discurso de cosmovisión originaria. Y entonces estamos frente a otro problema, porque no es el otro que emite ese discurso sobre mí, subalterno, sino que soy yo, subalterno, que emito ese discurso como cosmovisión propia. Estamos hablando de una rueda de la historia que se vuelca perversamente sobre esta construcción de la heterosexualidad obligatoria, del binarismo de género. Yo sé que desde el Uruguay me estarán escuchando diciendo, bueno, María, francamente, bueno, qué lejos nos queda, qué nos importa el lago Titicaca, qué nos importan los términos de la lengua aymara. Es que yo, si bien he empezado a compartir con ustedes esto como una anécdota absolutamente relevante para la sociedad boliviana, es solamente una anécdota de la cual se pueden hacer interesantes traslaciones y analogías. Y tengo aquí, porque en el Uruguay hay una raíz muy importante afro, este maravilloso libro, La invención de las mujeres, una perspectiva africana sobre los discursos occidentales de género, que lo deben seguramente conocer, de Oyeronki, bueno, no pronuncio muy bien su nombre, donde justamente ella cuestiona la forma como ha sido leída toda la visión afro. Entonces, ¿dónde estamos? ¿En qué problema estamos? Estamos en un problema bastante complejo y bastante profundo, porque ni podemos, o sea, es decir, ¿por dónde abrir este debate? Hay varias, digamos, erosiones en este discurso por donde se puede introducir este debate. Pero, por supuesto que no soy la primera en decirlo, pero me parece interesante. Los tengo aquí, la historia de la sexualidad de Foucault. Lo he traído aquí a mano porque además Foucault y la lectura de la historia de la sexualidad de Foucault y todo Foucault es leído en nuestras academias como la base fundamental para la construcción de la visión, de las visiones, sobre las cuales luego se construye la teoría queer. Y la pregunta ¿es Foucault universal? ¿Es Foucault universal? La respuesta es obvia. No, no lo es. Vamos a desechar, yo no estoy en un planteamiento, digamos, reaccionario, de decir, no, lo que hay que hacer es desechar a Foucault porque no es universal y es eurocentrado, y vamos a decir que los pueblos indígenas de esta parte del mundo han sufrido a través del proceso de extirpación de idolatrías de un extrañamiento de su propia cosmovisión.
No es tan simple la conclusión a la que podemos llegar. No es tan simple. ¿Qué es lo que yo, no tanto propongo, pero qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Creo que es urgente construir una nueva lectura y diferente de Foucault. Leer absolutamente con pinzas. Por otro lado, creo que es fundamental hacer una reconstrucción de la genealogía de construcción del discurso hegemónico, heterosexual, reproductivista y del discurso de masculinidad y feminidad en esta parte del mundo. A partir de una otra arqueología, a partir de una otra antropología absolutamente crítica y sin duda, porque no, sino, ¿de qué nos agarramos? A partir de la exploración de los rastros precoloniales. ¿Para qué? Para construir un lugar de enunciación. Esto es muy importante y ahí, hablando desde Bolivia, yo en Bolivia soy un monumento arqueológico de antemano porque he funcionado muchos años como la lesbiana pública, es decir, en Bolivia había una lesbiana, esa era yo, y he funcionado muchos años solitariamente, como teniendo que dar un testimonio de la aparición de este monstruo lésbico boliviano. Y he tenido que soportar la sospecha social generalizada de, esta está trayendo esto de algún lugar lejano. ¿Por qué es importante esta reconstrucción? Hoy, por supuesto que, menos mal, me he librado, digamos, de ese lugar de monumento y hay varias gentes públicas dentro de la disidencia, pero absolutamente ninguna, ni colectiva ni individual, ha tenido o tiene ninguna capacidad de construir un lugar de enunciación histórico. Un lugar de enunciación que interpele la construcción histórica de nuestras sociedades. Y entonces siempre aparece como algo postizo, como una especie de enlatado, que es a lo que yo llamo lo LGBT, que es un enlatado de categorías sociales que no nos sirven y que han dado lugar a formas y prácticas políticas básicamente identitarias. Formas de prácticas políticas identitarias no históricas, antihistóricas, no políticas, no sociales, sino a prácticas identitarias de invocación de derechos dentro de una matriz liberal. Entonces tenemos que construir un lugar de enunciación diferente. Tenemos que construir un lugar de enunciación diferente. Y para construir ese lugar de enunciación diferente, necesitamos movernos del lugar donde nos hemos parado. ¿Qué es cuál? El lugar de reproductores y reproductoras o del discurso queer o del discurso LGBT
o del discurso de derechos, porque ese lugar no tiene la capacidad de ninguna manera de interpelar a las sociedades en las que vivimos y existimos, y porque además ese lugar no tiene la capacidad de transformar absolutamente nada. Yo con esto, con esta breve introducción, digamos que no es tan breve, son 30 minutos, me gustaría más bien abrirme a las preguntas que tengan ustedes. Gracias, María. Capaz que abrimos entonces un espacio en el chat para que puedan empezar a hacer preguntas y vamos haciéndotelas. Van a ir escribiendo ahí nomás. Acá tenemos una pregunta, leo en voz alta. Me gustaría preguntarle a María, ¿en qué nivel cree que la descolonización educativa en Bolivia, con la creación de universidades indígenas diferenciadas y la instauración de programas educativos específicos, ayudó o dificultó la visibilidad de personas disidentes de la cis heteronorma binaria? La voy a escribir en el chat también porque viene un poco larga. No, eso no sucedió de ninguna manera. Eso no sucedió de ninguna manera. Lamentablemente, yo sé que ustedes, digamos que Bolivia ha tenido muy buena propaganda, lo del proceso boliviano ha tenido muy buena propaganda, pero el proceso boliviano ha sido tremendamente demagógico y tremendamente retórico. Las universidades indígenas no han tenido la capacidad ni de un despliegue interesante desde el punto de vista de las políticas de lenguaje o de las políticas prácticamente, absolutamente de nada. En muchos casos las universidades indígenas, inclusive no han, estoy tratando de buscar más luz para mí, inclusive en muchos casos no han funcionado, no están funcionando, en otros casos han tenido niveles académicos muy, muy bajos. Y lo que ustedes llaman las disidencias, ¿no? Es decir, lo que se llaman las disidencias, ha surgido varias, pero sin discurso. Es decir, muchas disidencias, entre comillas, indígenas, lo que han hecho es sumar la identidad indígena al plus de la identidad disidente, entendida como identidad, lo indígena y lo disidente, y decir, soy lesbiana indígena, o soy trans indígena, o soy trans aymara. Pero en ningún caso, ninguno de estos personajes o ninguna de estas prácticas políticas ha ido a interpelar el discurso homofóbico indígena activo, que es un discurso activo en la sociedad boliviana, en cuanto a la genealogía de ese discurso homofóbico indígena, que es a donde yo estoy tratando de apuntar. ¿De dónde sale? Y creo que hay otro elemento que es muy importante. ¿Por qué esta reconstrucción genealógica es importante? En varias crónicas, encontramos una y otra vez, incluso en los sermones para curas de indios, encontramos una y otra vez la explicación de la iglesia en el colonialismo temprano de decir, miren, este nuevo régimen de gobierno es necesario porque ustedes estaban en el pecado, porque ustedes estaban en la equivocación. Y entonces es interesante ver cómo hay una suerte de culpabilización de lo no heterosexual, de la desgracia colonial, y una suerte de comprensión del colonialismo como purificación sexual de la sociedad. Entonces sí, puedes entender películas peruanas como El Retablo, donde la comunidad mata al marica para purificarse.
para purificarse del mal. Y esto es importante. Y también, a partir de la reconstrucción de esta genealogía, puedes quizás entender por qué la crueldad, la tortura, la censura sobre la sexualidad es tan fuerte. Es decir, constantemente, por ejemplo, yo escucho, no, Bolivia, una sociedad conservadora. Y efectivamente, Bolivia es una sociedad donde el sexo, el placer, la desnudez y la piel son vistas como aberraciones, son vistas como lo que hay que cortar, lo que hay que coartar, lo que hay que perseguir, lo que hay que negar, de lo que hay que burlarse. Las burlas sobre el cuerpo son muy fuertes. Y todo esto está vinculado con esa genealogía colonial que tenemos digamos, la tarea de desentrañar. Voy a volver a buscar un acomodo aquí, a ver si así ya me pueden ver un poquito mejor. Bien. Acá hay otra pregunta en el chat que dice, me gustaría que profundizara sobre el planteo de que los discursos LGBT, queer y de derechos no interpelan la sociedad. Y capaz que, si te parece, unir eso con una pregunta que tenía ganas de hacerte, que me parece que se articula con esta otra, que tiene un poco que ver con esto que planteaste de construir un lugar de enunciación diferente, ¿no? En esto, y comentaste de la necesidad de movernos del lugar donde nos hemos parado. Y ahí me preguntaba, en esto de no seguir como reproductoras de discursos, ¿no? Y en realidad mi pregunta viene de la mano de cómo generar una posición que se aleje del asimilacionismo o de la lógica de la inclusión de sectores como o de la lógica de la inclusión en sectores que son ampliamente empobrecidos y vulnerados, ¿no? Donde, no sé, pienso como en lo difícil que puede ser una lógica de la autogestión o incluso de la enunciación de discurso propio, ¿no? O sea, en la dificultad de ser escuchados. No sé, creo que se puede articular un poco con lo anterior. Y lo pensaba principalmente, sobre todo en el abordaje, por ejemplo, que se da hacia la violencia de género, ¿no? Que algo de eso planteás en cómo se aborda o cómo se construye la víctima y el victimario. Bueno, mira, yo no sé si he entendido tu pregunta, pero vamos a ir por la primera parte con la compañera o el compañero o compañere que ha hecho la primera pregunta. Me molesta mucho cómo estoy apareciendo con ustedes sin luz, me da mucha pena. Me disculpo por eso. Es que estoy cerca de la red para que no haya un apagón de red, pero lejos de la luz. No se puede confundir la política LGBT con la política queer. Son dos distintas, aunque se las mete en el mismo saco, ¿no? La política LGBT es básicamente una política liberal, identitaria, que ha ido, que además tiene una matriz, yo diría básicamente norteamericana, y que ha sido exportada por las ONGs a esta parte del mundo o importada incluso a esta parte del mundo, y que básicamente lo que hace es reivindicar derechos, ¿no? Derecho al matrimonio, básicamente derecho al matrimonio y derecho a la no discriminación, sin hacer un cuestionamiento al sistema, es decir, sin entender cómo funciona heterosexualidad con capitalismo o cómo funciona heterosexualidad con colonialismo. Entonces, la política LGBT renuncia a todo análisis histórico de antemano. La política queer en esta parte del mundo, yo diría, discúlpenme, porque sé que estoy hablando con un área de estudios queer, yo diría que básicamente no existe. No la veo,
ni sé qué prácticas políticas tienen, porque estamos hablando de prácticas políticas. Lo que sí veo es que muchas categorías queer son tan contundentes como, por ejemplo, la cuestión de la disidencia, que han ido siendo adoptadas de forma muy suelta por colectivos. Yo no soy queer, yo respeto totalmente toda la construcción teórica queer, pero no estoy dispuesta a adoptarla. Porque definitivamente estoy absolutamente convencida que tenemos la tarea, y es una tarea que está en construcción y en la cual estoy trabajando, estoy en camino, lo que yo les he esbozado son ideas a medio camino. Lo que tenemos que hacer es construir genealogías del discurso del régimen heterosexual y de la fusión entre heterosexualidad obligatoria y colonialismo en esta parte del mundo. Y eso no ha sucedido, eso no está sucediendo, esa tarea no se está realizando. Ahora, tu pregunta, no sé, ¿cómo se puede? Yo no estoy de acuerdo contigo. Nosotras, ¿dónde trabajamos? ¿Con quién trabajamos? ¿A partir de quién trabajamos? Nosotras trabajamos desde sectores proletarizados, desde sectores precarizados, desde sectores desempleados, desde sectores a quienes se les niega salud, educación, vivienda e incluso alimentación. Y desde esos sectores inventamos nuestra vida colectiva. Desde esos sectores, nosotras inventamos nuestra vida colectiva. No estamos sentadas en la universidad. No estamos sentadas en el Estado. Y puedo asegurar que esos sectores, la única opción que tenemos, es la invención de nuestro espacio social. Y en la invención de nuestro espacio social, que es básicamente primero la invención de nuestra subsistencia, caben todas las invenciones que podamos imaginarnos. La invención de la fiesta, la invención del deseo, la invención de la desobediencia, la invención del desacato. Es decir, yo no estoy de acuerdo. Los sectores, los lugares sociales de mayor potencia desobediente han sido y probablemente sigan siendo a lo largo de la historia los sectores que están más abajo en la estructura social. Voy a intentar si esta luz, porque la verdad es que estamos hablando en penumbras. Ahora sí, tal vez. Mil disculpas con todos y todas. A ver si ahora sí me ven. Mil disculpas, no pensé que se iba a ir el sol de esa manera. No sé si hay otras preguntas. Muchas gracias, María. Tenemos varias preguntas más. Voy a unir algunas y que veo que van como en la misma orientación al menos. Hay una que dice, hablabas de 15 formas distintas de llamar a hombres y mujeres. ¿Qué formas de división sexogenérica del trabajo podría habilitar? ¿Qué sabemos de las relaciones de poder entre esas 15 categorías? Y otra que iba un poco en la misma dirección, por lo que veo. Entonces, si este discurso homofóbico indígena viene desde la primera etapa de la colonización, ¿cómo sería posible una deconstrucción a corto, incluso a largo plazo, a nivel cultural, ya sea indígena o no, sobre este tema? Claro, es que yo quiero aquí explicarme, ¿no? Primero que, bueno, estas 15 voces son interesantes, ¿por qué? Porque lo primero que podemos advertir de estas 15 voces es que estas 15 voces que probablemente forman un sistema sexogenérico del que sabemos poco o nada, son 15 voces que aluden a la forma de vestir, a la reproducción y al placer. O sea, están clasificadas una, otra u otra o las tres para construir las voces, porque además Bertonio lo que hace es
poner la voz y luego describir a qué se refiere esa voz. Entonces, por ejemplo, en el término, no importa cómo se dice en Aymara, dice mujer que yace con mujer desnuda. Lo pone así, tal cual, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, no sabemos prácticamente nada y yo no pretendo una idealización, pero definitivamente es interesante entender que la construcción del binarismo sexo genérico y la división rígida sexual del mundo, del espacio y del trabajo y de lo femenino y lo masculino como dos universos antagónicos es una construcción judeocristiana colonial adoptada como propia por los pueblos indígenas, por lo menos en esta parte y probablemente en los pueblos amazónicos también. Y además, esa construcción adoptada ha generado una barrera rígida, muy fuerte, muy fuerte. Yo soy en Bolivia un personaje público. Entonces, esa es una barrera tan fuerte que te dice, yo no sé si tú eres hombre o mujer. A mí me parece que aquí la que está equivocada eres tú, porque creo que no sabes si eres hombre o si eres mujer. Yo en Bolivia funciono como un personaje expulsado del universo mujer, lo cual me honra muchísimo, por si acaso. Me honra muchísimo, porque quiere decir que está llegando lo que estoy haciendo. Entonces, no estoy tratando de idealizar a los pueblos indígenas y demonizar, volver a cometer el mismo error, demonizar. No, esto es un discurso colonial traído. Sí, es un discurso colonial traído, pero que fue adoptado y que contemporáneamente funciona como barrera muy fuerte. Lo indígena y lo marica, que es parte del título, como una relación trágicamente colonial. Entonces, si eres marica, eres expulsado de la comunidad, expulsada de la comunidad, expulsada del universo mujeres o del universo hombres, al universo de lo no definido, de lo ajeno, de lo peligroso, de lo que hay que purgar y purificar a la comunidad. A la comunidad hay que purificarla de la mujer que no quiere tener hijos. A la comunidad hay que purificarla del que no se casa. A la comunidad hay que purificarla de ese que se comporta de otra manera, del que se viste de mujer. Ahora, las jerarquías, es decir, no tenemos más, por eso es este capítulo, por ejemplo, en el libro No hay libertad política si no hay libertad sexual, debe tener 50 páginas, es decir, yo les estoy proponiendo una línea de investigación por hacer que es urgente de hacerla y que empieza en la arqueología y pasa por la historia y que no se ha hecho a pesar de la importante bibliografía que hay sobre colonialismo, colonialismo temprano, cosmovisiones indígenas, etc. Pero no estoy hablando yo del problema de los pueblos indígenas. Estoy hablando del problema de las sociedades desde esta parte del mundo. No sé si me entienden. Es decir, ese no es un problema de los pueblos indígenas. No es un problema de los pueblos indígenas. Ese es un problema de nuestras sociedades en cuanto a sociedades. Perfecto. Muchas gracias, María. Tenemos algunas preguntas más que fuimos recopilando. Una es, te querían preguntar sobre el Parlamento de las Mujeres, si continúa hasta ahora y qué experiencias les dejó o les está dejando esa experiencia. Y después otra pregunta que dice, ¿cuál es la alternativa emancipatoria? ¿Por dónde pasaría? Bueno, me interesa más la última, ¿no? ¿Cuál es la alternativa emancipatoria? Si me están pidiendo una receta, pues no la tengo, ni quiero tenerla. Y además creo que la respuesta más coherente es no la hay. O sea, no hay una receta. No hay una alternativa emancipatoria, sino muchísimas. Yo personalmente
lanzaría algunos elementos. El primer elemento es que ninguna alternativa identitaria es emancipatoria. Justamente, por ejemplo, volviendo a lo indígena como identidad no es emancipatorio. Lo lésbico o lo marica o lo disidente como identidad no es emancipatorio. ¿Por qué? Porque vuelve a ser reabsorbido como identidad por el orden constituido. Por muy extraña que pueda resultar esa identidad, vuelve a ser reabsorbida. Por otro lado, creo que necesitamos construir espacios políticos y sujetos políticos complejos. Es decir, no identitarios, sino múltiples. Nosotras usamos una metáfora poética para definirnos como sujeto. Indias, putas y lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas. Donde lo interesante, ¿por qué necesitamos espacios no identitarios? Donde lo subversivo y lo interesante es la relación entre quienes está prohibido juntarse, entre quienes está prohibido el diálogo, entre quienes está prohibido el reconocimiento. Eso es lo subversivo y lo interesante. Y eso nos permite además concatenar cuestiones que ni los colectivos queer ni los colectivos LGBT han tenido voluntad política en esta parte del mundo de concatenar. Heterosexismo y capitalismo, heterosexismo y colonialismo, heterosexismo y racismo. No ha habido una voluntad, una capacidad de concatenar, de encontrar los vínculos entre una cosa y otra. Y estos vínculos son vínculos a los cuales esta relación compleja de hechos es una relación a la cual no podemos renunciar para desarrollar prácticas políticas realmente transformadoras y subversivas que interpelen a la sociedad en su conjunto. Entonces, yo simplemente respondería por ahí. De ahí a que hayan recetas, pues no las hay. Y sobre el Parlamento de las Mujeres, el Parlamento de las Mujeres fue una estrategia antifascista corta, de corto aliento, que funcionó para un momento en Bolivia en el cual el Parlamento boliviano, la famosa Asamblea Legislativa Plurinacional, no tenía la capacidad ni la voluntad de reunirse mientras se estaba instalando un gobierno fascista, y entonces nosotras instalamos el Parlamento de las Mujeres, que tomó base en el Parlamento de los Cuerpos lanzado por Paul Preciado en la Documenta 14. Entonces nosotras cogimos esa, de alguna manera nos inspiramos en esa política, en ese concepto, y lanzamos el Parlamento de las Mujeres, pero nunca tuvimos la intención de que ese fuera un parlamento continuo en el tiempo, sino una estrategia, y definitivamente funcionó muy bien, porque fue un lugar de vocería de todas las voces imaginables posibles, y están registradas, y además fue a nivel nacional, y fue el único, en un momento en el cual estaba huyendo Morales del país, fue el único lugar social de habla que instalado públicamente. Entonces fue muy importante, pero no, digamos, no estaba pensado para que continúe en el tiempo. Bien, tenemos dos preguntas más. La primera de Leticia dice, me interesa consultar a María por dónde por dónde entiende que debe ir ese discurso o práctica política histórica contextualizada y que no quedemos pegadas a lo ya instituido desde la religión, lo académico, las políticas públicas que adoctrinan y nos dirigen el deseo. Y por otro lado, ¿qué le pedirías a la academia para ayudar a lograr ese cambio? ¿Cómo lograr una subversión en este mundo ultracapitalista?
Bueno, la primera pregunta, es decir, yo sí creo que es muy importante la investigación, es fundamental la relectura de todo, la investigación es fundamental y la investigación, pero no así, bueno, la investigación. Por ejemplo, cuando hablo de Foucault, es muy interesante. En el caso de Foucault, tú tienes un conjunto de conclusiones, digamos, que están colocadas aquí arriba, y un andamio que sostiene esas conclusiones. Si vas al andamio que sostiene esas conclusiones, el andamio de investigación que sostiene las conclusiones de Foucault es un andamio eurocentrado, que lo convierte en no universal. Pero, sin embargo, es un pensamiento irrenunciable. Así de contradictorio. ¿Por qué me estás diciendo esta tipa? Te estoy diciendo eso. Y es muy importante diferenciar el andamio que sostiene las conclusiones de las conclusiones. Y en este andamio, que es la base, están las genealogías de donde parte Foucault. Tenemos que hacer reconstrucción de nuestras genealogías. Y eso es muchísimo trabajo. Y es muchísimo trabajo de investigación. Personalmente, digamos, para mí ha sido muy útil agarrar y decir muy bien, ¿cuál es la enunciación contemporánea de quienes se consideran indígenas en nuestra sociedad sobre lo mujer, lo hombre, lo no heterosexual? Y eso lo he recogido aquí. Y luego preguntarme de dónde sale ese discurso. Ese discurso es un discurso colonial. Hasta ahí he llegado. Pero es absolutamente útil. Es una base importante. Es una base importante desde donde yo interpelo históricamente a la sociedad boliviana. Ahora, ¿que eso es capaz o no es capaz de hacerlo la universidad pública? Por ejemplo, en el caso de esta investigación, la universidad pública no le interesa, no la ha recibido, la ha repudiado, ni se ha enterado. Varias cosas, ¿no? Es decir, yo la verdad es que de las instituciones sospecho, dudo, lo que se puede hacer se hace y lo que no se puede hacer desde la institución hay que hacerlo desde el movimiento o hay que hacerlo solitariamente, desde como investigador o investigadora. Es decir, la academia en cuanto a academia, en el caso boliviano, es una academia eurocentrada. Pensemos, por ejemplo, les pido por favor, ¿cómo se ha leído el marxismo en esta parte del mundo? El marxismo se ha leído con una ortodoxia que en lugar de servir como método para entender las sociedades, ha terminado sirviendo para no entender las sociedades. ¿El problema está en el marxismo? No. El problema está en el método. Cuidado que exactamente nos pasa lo mismo con Foucault. O exactamente nos pasa lo mismo con Butler. O exactamente nos pasa lo mismo con Preciado. El problema es un problema de metodología. Bien, muchas gracias María. Tenemos dos preguntas más que las voy a unir. Una es, hablabas de un yo subalterno que está emitiendo un discurso heteronormado y binario. ¿Hay posibilidades de alianzas entre subalternidades para desmontar estos discursos? La otra pregunta, ¿cómo ves la perspectiva interseccional? ¿Ayudaría a construir esos espacios de los que hablabas?
Bueno, son dos preguntas preciosas. La primera, yo sí creo que todo se puede hacer. Desde la práctica política, todo se puede hacer. Yo creo que hay un campo inmenso de autoinvención de espacios grandes, pequeños o medianos. No importa. Nosotras, por ejemplo, tenemos una organización con las compañeras, digamos, trabajadoras sexuales, mujeres en situación de prostitución o putas, que además adoptamos las 3 denominaciones muy a propósito. Y, por ejemplo, en esa organización hemos hecho, hemos hecho algo muy lindo. Hemos hecho una asamblea. Y en la asamblea, primer punto, ¿cómo no dejar afuera a nadie? Y entonces la pregunta era esa, ¿cómo no dejar afuera a nadie? Y entonces las compañeras decían, haremos una lista de quiénes somos. Ah, perfecto. Haremos la lista de quiénes somos. ¿Y quiénes no queremos ser? Bueno, no queremos ser los dueños de locales. Y entonces, ¿quiénes somos? Y las compañeras han empezado y hemos hecho una lista que no podíamos terminar. Nos ha tomado 3/4 partes de la asamblea señalar los diferentes tipos de trabajadoras sexuales que querían ser parte de la organización y que estaban presentes. Entonces teníamos clasificaciones desde la forma de vestir, clasificaciones etarias, clasificaciones geográficas, de si eres de la calle, si eres del alojamiento, si eres del local, clasificaciones, digamos, por ciertos que no son jerarquías, pero son, digamos, de las que logran mayor ingreso y menor ingreso según cómo están categorizadas. Y entonces las clasificaciones que las propias compañeras han hecho de su rubro, de su universo, no tenían confín. No tenían confín. Y eso es que tengo muy presente porque ha sido una asamblea en plena pandemia, en plena pandemia. Ha sido preciosísimo. ¿No? Y entonces nosotras ahora sí que estamos muy orgullosas porque todavía decimos, aquí aglutinamos a todas, pero cada una con su nombre. Y seguro que cualquier día aparece alguna y nos dice, no me han tomado en cuenta a mí, y vamos a tener un universo en la cabeza de decir por qué. Y ella podrá decir por esto, por aquello. Entonces yo sí creo que desde la subalternidad es posible las construcciones de las alianzas insólitas. Antes era imposible o parecía imposible que trabajadoras sexuales de la calle estén en un mismo frente de lucha con trabajadoras sexuales de los locales. El momento en el que dices, los intereses que nos van a unir van a ser ni de los cafichos ni de los dueños de locales, entonces quitas la mediación que impide esa unidad y se construye la unidad. Y las unidades pueden ser, se puede segmentar muchísimo más las unidades, es decir, se puede ampliar muchísimo más y entender que esas segmentaciones están mediadas por poderes que hay que derribar. Yo creo que eso es muy fácil hacer, nosotras permanentemente lo hacemos en uno, otro y otro sector. En el cuanto a la interseccionalidad, a mí me parece la interseccionalidad muy útil, muy interesante, muy valiosa, y no es ninguna casualidad de dónde ha salido la interseccionalidad. En lo que yo discrepo con la interseccionalidad es en lo siguiente, es decir, la interseccionalidad, pero no por las constructoras teóricas de la interseccionalidad, ha derivado en sexo, clase y raza, ¿no? Y racialización. Sexo, clase y racialización. Entonces, o género, clase y racialización. Y se ha quedado en una especie de 3 matrices. Ahí sí discrepo totalmente. Ahí sí no me sirve. Ahí sí ni siquiera me interesa, ¿no? Es decir, a mí me gusta mucho más hablar del espacio metafórico poético de las alianzas insólitas que hablar de la interseccionalidad, porque además yo necesito trabajar desde categorías convocantes, trabajar desde categorías comprensibles,
trabajar desde categorías inteligibles para la gente con la que trabajo, porque yo trabajo por fuera de la institución y por fuera de la academia. Y entonces, ¿interqué? O sea, es decir, las compañeras, ¿qué interqué? No, o sea, no nos sirve la palabra. Por fuera de la academia esta palabra no sirve. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Primero te mandan saludo de la colectiva de maternidades feministas Desmadre. Y te preguntan, ¿cuál es el problema del método marxista para ti? No, yo ponía un ejemplo. Bueno, un saludo, las quiero y las recuerdo muchísimo. A mí me parece muy potente ese colectivo y todo lo que ustedes están construyendo, que están construyendo su propio discurso. Compañeras, las recuerdo con mucho cariño. A ver, yo estaba haciendo una analogía entre teoría queer y marxismo o lectura de Foucault y lectura de Marx en esta parte del mundo. Hay que diferenciar desde el punto de vista metodológico el andamio sobre el cual está construida la teoría, que es la genealogía histórica, los referentes históricos y las categorías que a partir del análisis de esos referentes históricos se construyen como herramientas. Hay que ser muy claros, y en la teoría queer lo mismo, y en el pensamiento de Foucault definitivamente lo mismo. En esta parte del mundo, por ejemplo, en lo que se refiere a Bolivia, los psiquiátricos, las cárceles, las casas de tolerancia, todas han sido, y todavía quedan muchos resabios, gestionadas por la iglesia. Han sido instituciones gestionadas por la iglesia. Esto es muy interesante, porque devienen de ese poder colonial eclesial que ha sido el poder central de construcción de los sentidos sociales en esta parte del mundo. Ahora, vuelvo al tema, en el caso del marxismo. En el caso del marxismo, ¿qué pasó? En el caso del marxismo, se constituyó una especie de ortodoxia marxista de análisis de nuestras sociedades. Yo todavía los veo con cierta pena a los marxistas ortodoxos bolivianos ser incapaces de entender qué pasó con el proletariado boliviano, qué es el proletariado boliviano, por qué no es posible aplicar ortodoxamente la lectura marxista de nuestras sociedades. ¿Por qué no es posible? Y entonces tenemos ahí el problema de los andamios, de las bases fundantes sobre las que se asientan las categorías. Entonces, mi pregunta es, cuando dices yo soy lesbiana, o cuando dices yo soy disidente del sistema sexogenérico en el Uruguay, ¿qué mierda estás diciendo? Lo tienes que responder tú, no lo tienes que ir a leer de Preciado y repetirlo como ventríloco. Porque si no, no estás hablando en el Uruguay, sino que estás reproduciendo un discurso. Y somos reproductores y reproductoras de discurso, y eso es parte del colonialismo académico. En Bolivia, las universidades, o sea, son 100% bibliografía eurocentrada. Y además rezagada, es decir, no sé, los últimos libros de la Facultad de Sociales deben ser de los 90, porque no hay presupuesto para comprar más libros. Gracias, María.
Seguimos con otra pregunta. Dice, parte de los problemas con la academia tienen que ver con las formas de conocer. ¿Qué formas de conocer se pueden construir desde la práctica política y desde el campo social? La pregunta me parece muy vaga. La pregunta me parece absolutamente vaga. No sé ni qué responderte, ¿no? No sé ni qué responderte, compañera. Depende muchísimo de qué es lo que estás haciendo. Es decir, yo tengo un método que es el que utilizo. Yo tengo un conjunto de prácticas políticas que me permiten construir conocimiento. El primero es escuchar. El primer ingrediente de mi práctica política es escuchar. El segundo ingrediente de mi práctica política que me permite construir movimiento es que construir saber, diré, construir conocimiento es moverme. Es decir, una cosa, un problema que tiene la academia es que está ahí estancada, quieta. Yo como sujeto me muevo. Ahorita acabo de terminar una gira por todo el país, hablando, escuchando y entendiendo. El tercer elemento importante es ir a lo que está prohibido, preguntarse. Es decir, por ejemplo, el punto de partida para toda esta charla que estoy hablando con ustedes, pero que es, digamos, una apertura para una gran tarea político-investigativa, fue disentir de una conclusión rígida en la sociedad boliviana. El pueblo es homofóbico, hay que entender que el pueblo es homofóbico, hay que aceptar las transfobias y homofobias del pueblo como un conservadurismo porque no tienen acceso a la información y paternalistamente o maternalistamente tratarles de explicar por qué existes. Entonces, ¿cuál fue mi método? Decir, esto que me estás diciendo es un absurdo. A mí me interesa entender de dónde viene esta homofobia, de dónde viene esta transfobia. Por ejemplo, una línea de investigación importante, los crímenes transfóbicos, los crímenes de odio trans, son muy crueles, muy frecuentes y muy fuertes. Es muy importante comprender e investigar esos crímenes. No solamente en razón, obviamente, de la justicia y de la verdad de esos hechos, sino en razón de la necesidad social de esa crueldad contra esos cuerpos. Yo soy en Bolivia objeto de campañas de odio continuas y me parece importante explorar, a mí me parece importante explorar esas campañas de odio. ¿Cómo están construidas? ¿Cuáles son los argumentos sobre los cuales se asientan? ¿Cuáles son las verdades que reproducen o que publicitan? Entonces, yo tengo, no es que es bueno, yo tengo ese método de trabajo, pero no tiene por qué ser el único, no tiene por qué ser el único. Me interesa a mí muchísimo que vayamos a la poca arqueología que hay y cuestionemos las bases como está construida, que vayamos a la historia que hay y cuestionemos la propia historia, cómo está construida, cuáles son sus fuentes, cuáles son los elementos que estamos reproduciendo de lectura de nuestras propias sociedades. Hay mucho por hacer en muchas direcciones, sea que seas una, no sé, una rata de biblioteca, sea que seas una rata de basurero callejero como soy yo. En ambos casos hay mucho saber, mucho conocimiento que construir. Bien, muchas gracias, María. Tenemos una última pregunta más. Dice, ¿qué límites hay en esas alianzas entre subalternidades? ¿Cómo serían estas alianzas?
Bueno, si hablamos de principios de límites, ninguno. Si hablamos de principios de límites, ninguno. Luego, los límites que hay son siempre operativos, es decir, qué capacidades tenemos de encontrarnos, qué capacidades tenemos de organizarnos, qué capacidades tenemos de realizar una cuestión colectiva. Pero para mí lo importante, digamos, el principio base es que el escenario políticamente relevante, políticamente fecundo, políticamente creativo, es el escenario fundado sobre alianzas insólitas y no fundado sobre identidades. Voy a poner un ejemplo. Yo no creo en la construcción de feminismo indígena o en la construcción de disidencia indígena, porque es la suma de identidades para la autoafirmación de identidades. Y por lo tanto, toda afirmación de identidades termina siendo la mitificación de esas identidades y el límite mismo del discurso. O sea, te unes sobre la base de tú eres igual a mí y yo soy igual a ti, y el espacio identitario termina homogenizando a la colectividad, cuando lo que menos necesitamos es homogeneidad y lo que más necesitamos es heterogeneidad. Bien, quedaría otra pregunta y bueno, dejaríamos lugar para una pregunta más y ya iríamos cerrando, si te parece. Claro que sí. Bien, acá hay una pregunta de Nicolás que dice, me gustaría preguntarle a María si ve alguna diferencia que sufren las personas en Bolivia entre las personas LGBTIQ que descienden de los europeos con respecto a los indígenas LGBTIQ. Bueno, yo te diría lo siguiente, ¿no? Justamente por eso yo cuestiono mucho las categorías LGBT, ¿no? Yo me reivindico LGBT en cuanto gorda, lesbiana, terqui, boliviana, a modo de reírme un poco de ese enlatado, ¿no? Ese enlatado LGBT es un enlatado de una suma de identidades que lo que hace es reforzar la norma heterosexual, porque son todos los otros en una bolsa versus la norma. Y esto no es así, esto es una simplificación. Pero justamente una de las cuestiones que pasa en el manejo de las categorías LGBT, aunque le sumes la I, la T, la Q, la Z y la X, es que renuncian al análisis de las jerarquías sociales. Jerarquías etarias, jerarquías de color de piel, jerarquías de lugar económico que ocupas en la sociedad, jerarquías sexogenéricas inclusive. Una cosa es ser gay, otra cosa es ser marica, una cosa es ser un marica desempleado y otra cosa es ser un gay empleado de banco. Entonces, las categorías LGBT han renunciado al análisis de las estructuras sociales para recoger bajo el estatus identitario sexual las categorías de orden sexual. Pero las categorías de orden sexual nunca y en ningún caso, ni en Bolivia, ni en la China, ni en ninguna parte, existen por fuera de las estructuras sociales. Eso es lo que yo le podría responder a Nicolás. Bien, y vamos con una última pregunta. Dice, hablabas de los niveles de violencia en los crímenes de odio. ¿Qué piensas de la respuesta punitiva a ella que han tenido algunos movimientos? Es muy complicado, ¿no? Yo entiendo el deseo de justicia. Yo entiendo el deseo de justicia.
Nosotras trabajamos en ese campo. Y, por ejemplo, en el caso de los crímenes de odio transfóbico, lo que el Estado hace es recoger esos cuerpos, registrar el crimen de odio, exponerlo a los medios para que se reedite y multiplique ese odio, y como mayormente las familias no reclaman esos cuerpos, entregar esos cuerpos a las facultades de medicina para que pasen a ser diseccionados por los estudiantes. Y cerrar la investigación policial, porque el Estado no se hace parte de ese sufrimiento, no se hace carne de ese sufrimiento, ni nadie se hace carne de ese sufrimiento. Entonces, yo entiendo el dolor profundo de y además estoy inmersa en él, de las colectividades que dicen nos están desechando como cuerpos basura. Y el deseo de justicia no es un deseo punitivista, sino se convierte en la necesidad urgente de ubicar a los asesinos, porque mayormente son crímenes de un grupo contra una persona, mayormente son contra trabajadoras sexuales. Es importante ubicar a ese grupo, visualizarlo. Yo eso lo entiendo perfectamente y soy parte de ese proceso, de muchos de esos procesos y de muchos de esos reclamos. Pero al mismo tiempo, de forma paralela, yo creo que es urgente generar nociones de justicia paralelas a las del Estado. Y esto lo estoy hablando para el conjunto de los crímenes, para el conjunto de los feminicidios, para el conjunto de las violencias sexuales y de las violencias machistas en nuestras sociedades. Y nosotras estamos aún atrás. Nosotras trabajamos en lo que yo llamo producción de justicia. A nosotras no nos interesa, es decir, muchas veces a la víctima le interesa las nociones de justicia capaz de producir, que es capaz la justicia patriarcal estatal de producir. Pero la justicia patriarcal estatal no produce justicia, sino que produce la reproducción de esa violencia. Y eso es algo que los movimientos no han terminado de entender. El punitivismo es la garantía de reproducción de esta violencia que estamos condenando. Y ahí no hay dónde perderse. Entonces, tenemos que ser capaces de construir una justicia paralela. Y en eso estamos nosotras. Tan brutal es que estamos en eso, que francamente las mujeres vienen donde nosotras como si nosotras fuésemos un tribunal. Y nosotras no somos un tribunal, pero estamos funcionando sin querer como un tribunal social de justicia no patriarcal. Y estamos en ese proceso, por un lado aprendiendo, y por otro lado, intentando construir nociones de justicia no estatal, no patriarcal, que están todavía en un proceso de construcción, pero que me parece muy importante. Bien, bueno María, creo que nada, seguiríamos conversando toda la noche porque Sí, es son verdad. como cosas que despiertan muchas inquietudes y que son realmente muy complejas. Bueno, agradecerte enormemente por haber estado acá, capaz que contarles también que María tenía como mucho interés en estar presencialmente. Para nosotros era importante, pero bueno, lamentablemente no pudo ser por la gestión política de la pandemia.
Esperemos que sea el primero de otros encuentros. Y bueno, y recordarles también que mañana vamos a seguir a las 19 horas por el mismo link de acceso, con Val Trujillo y Ana Lula Feral. Vamos a estar en el eje de transfeminismo y antiespecismo, que también nos parece como un eje muy importante como para, por un lado, seguir pensándonos desde el sur, ¿no? Y seguir haciendo alianzas con otras compañeras que vienen pensando desde estos lares, y por otro lado, como para continuar pensando en esto que hace a los diferentes tipos de opresión, ¿no? Como para también salir un poco de este esencialismo que está ahora como calando tan hondo en algunos discursos. Bueno, agradecerles muchísimo por estar acá todo este tiempo, que sabemos que no es fácil estar en la virtualidad, y bueno, y esperamos que nos veamos mañana, y pasado estamos con el eje de VIH. Bueno, muchísimas gracias y seguimos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chau, chau.